Amén. Jesús es el Señor. Dios bendiga a los jóvenes de la región Centro Los Llanos, a todos aquellos que están reunidos en los sectores, en los hogares. Alabado sea el Señor por esta oportunidad, por permitirme estar en esta comunión. Señor Jesús, recordando a los jóvenes que estamos en la serie Generación de Relevo, recordando que en el primer mensaje nuestro hermano Javier estuvo compartiendo acerca de ser un joven útil, fiel y confiable. De esta manera nosotros lograremos ser esos jóvenes que forman parte de esta generación de relevo, siendo útiles, fieles y confiables. Bien, yo estaré compartiendo el mensaje 2, que lleva por título Verdad versus Vanidad. Y antes de empezar a desarrollar este tema, quisiera orar dándole gracias al Señor por su amor y su misericordia. Padre, te alabo en esta hora por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Te doy gracias por tu fidelidad, por tu presencia que nos ha acompañado en todo este tiempo. Gracias porque a pesar de las restricciones, a pesar de las dificultades, tu palabra no está presa, sino que ha sobreabundado en este tiempo para traer espíritu y vida, y así mantenernos edificados y renovados. Bendícenos en este día, en esta comunión. Gracias por la palabra que estaremos recibiendo. Sea usted alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para comprender y disfrutar la palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Señor Jesús. Bien, el mensaje 2 lleva por título Verdad versus Vanidad. Y para empezar este tema quisiera tomar como base bíblica 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Alabado sea el Señor. El apóstol Pablo escribe esta carta y se la envía a su joven colaborador Timoteo. Y Pablo le dice a este joven, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Amados jóvenes, nosotros necesitamos saber cómo conducirnos en la casa de Dios, recordando que la casa de Dios es la iglesia, y la iglesia no se limita a un local de reuniones. La iglesia es una esfera, es un ambiente que Dios preparó para nuestro crecimiento y madurez espiritual. Y esta esfera abarca todas las áreas de mi vida, desde mi vivir en mi hogar, mi vivir social, mi vivir familiar y mi vivir laboral. Es decir, la iglesia abarca, envuelve todas las esferas y ambientes en donde yo me movilizo. Y allí Dios está observando lo que nosotros hacemos a diario. Esto debe alertarnos a saber conducirnos en la casa del Señor. Oh Señor Jesús, aleluya por esta palabra. Amados jóvenes, la iglesia es la columna y es el fundamento que sostiene la verdad. Solo la iglesia en este tiempo es la única que sostiene la verdad. Lo demás, las demás instituciones, organizaciones, las otras asociaciones no sostienen la verdad como lo hace la iglesia. Ella es base y es el fundamento sólido que permite que la verdad se mantenga firme. Y esto debe a nosotros motivarnos, porque este mundo está envuelto en mentira. Este mundo está cambiando la verdad por la mentira. Se le está dando más oído a la mentira que a la verdad. Por lo tanto, necesitamos valorar el hecho de estar en la iglesia, en donde se sostiene y se defiende la verdad. Alabado sea el Señor. Esta palabra verdad tiene una definición en el griego. Y la palabra verdad en griego es aletheia. Y esta palabra aletheia significa
desocultar o destapar. Es decir, la verdad viene a dar a conocer, viene a descubrir las cosas que están ocultas. La verdad las viene a manifestar. Hay una experiencia en Juan capítulo 18, donde Pilato sostiene una conversación con el Señor Jesús. Y Pilato le pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad? Este hombre no sabía qué era la verdad. Y así quizás hay muchos jóvenes que no saben qué es la verdad. Y esto, amado joven, debe llamarnos la atención para llevarnos a tener un conocimiento de la verdad. La Biblia revela en Juan 7:17 que la palabra es la verdad. Y en Juan capítulo 16, capítulo 14, versículo 6, el Señor Jesús se revela como la verdad. Es decir, el Señor vino a dar a conocer al Dios vivo y verdadero, porque Dios estaba oculto y Jesús lo vino a manifestar. En la experiencia de Felipe, en el mismo capítulo de Juan 14, Felipe le dice al Señor Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. A lo que el Señor responde, Felipe, tanto tiempo estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Alabado sea el Señor. El Señor Jesús vino a dar a conocer al Dios vivo y verdadero y real, a quien nosotros hoy anunciamos. Oh Señor Jesús. Amados jóvenes, cuando nos volvemos a la palabra de Dios, sabemos que es la verdad y la realidad. Actualmente el mundo quiere propagar que la verdad ya no existe, afirmando que todo es relativo. Este es el pensamiento que el enemigo quiere difundir en el mundo, amado joven. Sin embargo, afirmamos con osadía que la verdad existe y es absoluta. La verdad es Dios mismo, tal como el Señor Jesús lo afirma en estos versículos ya mencionados. Juan capítulo 14, versículo 6, el Señor Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Oh Señor Jesús, por eso al principio mencionaba que debemos estar agradecidos con el Señor por habernos introducido en la iglesia, porque la iglesia es la que da a conocer al Dios que para muchas personas está oculto. Alabado sea el Señor por el significado de la palabra verdad. Oh Señor Jesús, alabado sea el Señor. Hay unos versículos que quisiera leer, porque es importante que nosotros los jóvenes estemos claros qué es la verdad y quién es la verdad. Para ello necesitamos estar dispuestos a pagar un precio, estar dispuestos a darlo todo por conocer y obtener la verdad. En Proverbios capítulo 23, versículo 23, alabado sea el Señor, dice, me gusta esta palabra, dice, compra la verdad y no la vendas. Amén. Amado joven, yo te invito a que compres la verdad y no la vendas. ¿Qué significa comprar? Que necesitas estar dispuesto a pagar un precio. Si quieres ser un joven que está constituido de la verdad, que está constituido de Cristo, de Dios, que tiene un fundamento y una base sólida en la iglesia, necesitas pagar un precio. ¿Cuál es el precio que necesitamos pagar? Es ir a la palabra. Aunque parezca sencillo decir, bueno, ir a la palabra, pero muchas veces nos cuesta por las ocupaciones, por la pereza, por la falta de hábito, por la falta de frescor espiritual. Por eso digo que es necesario pagar un precio, es necesario renunciar a estas cosas para comprar la verdad. Alabado sea el Señor. Y no la vendas. ¿Qué significa no la vendas? Una vez que la obtienes, una vez que la recibes, que la contemplas, no es negociable. No la vendas, amado joven. ¿Por qué? Porque el conocer la verdad te va a mantener
constituido de Dios, lleno de Dios, y nadie te podrá engañar. Alabado sea el Señor. En Mateo capítulo 13 hay una experiencia de un mercader. Alabado sea el Señor. También me gusta esta parábola. En Mateo 13, versículos 45 y 46, dice la palabra: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Amén. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Que podamos ser como este mercader que busca buenas perlas. Amado joven, ¿cuáles son las buenas perlas que el Señor nos ofrece y que necesitamos tener un espíritu de búsqueda? ¿Cuáles son esas buenas perlas, esas perlas preciosas? Es la palabra, es el espíritu, es la revelación que Dios nos ha dado, es invocar el nombre del Señor, es rumiar la palabra, es profetizar, es hablar, cantar los himnos, es orar, leer la palabra. Nosotros en este tiempo necesitamos volvernos al Señor, pagar un precio por obtener, por recuperar la verdad y así ser llenos de la vida de Dios. Y este hombre, este mercader, él buscaba perlas preciosas, y una vez que encontró una perla, dice la Biblia, fue y vendió todo lo que tenía. Amado joven, necesitamos tener esta actitud, estar dispuesto a pagar el precio por obtener las perlas preciosas que encontramos en la palabra del Señor. Aleluya. Y cuando nos asimos de la verdad, cuando tenemos la verdad, ella nos hace libres. Por eso es importante obtener la verdad, para que ella nos liberte. Alabado sea el Señor. En Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante, dice la palabra: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aleluya. Joven, ¿quieres ser verdaderamente un discípulo del Señor? Debes permanecer en su palabra. El versículo 32 dice: y conoceréis la verdad. Amén. Y la verdad os hará libres. Aleluya. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Esta es la respuesta de los judíos al Señor Jesús. El Señor Jesús estaba hablando de una libertad en cuanto al pecado y a las ataduras que los judíos tenían. Y ellos lo trajeron en la parte humana. Ellos no supieron interpretar lo que el Señor les estaba diciendo. El Señor quería libertarlos en su interior, pero ellos pensaban que era algo exterior. Y ellos dijeron: nunca hemos sido esclavos. Y esto nos puede pasar a nosotros. Esto le puede pasar a ustedes, amados jóvenes. Quizás ustedes dicen: bueno, los hermanos están hablando para nosotros, pero yo estoy bien, yo me siento bien. Amado joven, revisa en tu interior. ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo está tu contacto con la palabra, con los libros espirituales, con la lectura de la Biblia? ¿Hay apatía? ¿Hay desánimo? ¿Estás distanciado de los asuntos del Señor? La palabra viene a hacerte libre de estas cosas para que las vuelvas a tomar. Jesús le respondió: de verdad les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora bien, ¿de qué vamos a ser verdaderamente libres? Alabado sea el Señor. Vamos a entrar en el segundo punto, que tiene que ver con la definición de la palabra vanidad, que la encontramos en Efesios capítulo 4. Alabado sea el Señor. Efesios capítulo 4, versículo 17, dice la palabra: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Aquí encontramos la palabra vanidad. Y la definición de esta palabra, quisiera leer el siguiente extracto
para ustedes. Dice, la palabra vanidad viene del latín vanitas, vanitatis, cualidad de lo vano, pura apariencia, fraude, presunción de que se posee algo cuando el interior está vacío. Esa es la definición de la palabra vanidad, pura apariencia, presunción de que se posee algo cuando el interior está vacío. Y aquí la exhortación es esto: pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Amado joven, necesitamos salir de esta situación y de esta condición de andar en la vanidad de nuestra mente, de salir de un vivir de apariencia, de dejar de presumir que poseemos algo cuando a la verdad en nuestro interior está vacío. Yo quisiera detenerme acá un segundo porque, oh Señor Jesús, podemos pensar, bueno, ¿por qué el hermano está hablando de la vanidad? Y es porque en este tiempo, esta corriente es la que se está moviendo y está envolviendo. Hay muchos jóvenes que tienen una apariencia de que tienen contacto con el Señor, de que disfrutan al Señor. Delante de los hermanos son una cosa, en sus casas tienen otra actitud, con los amigos tienen una actitud diferente, en el trabajo tienen una actitud diferente. No hay una realidad, no hay un vivir real en esta juventud. Y usted, amado joven, debe salir. Si usted está en esta situación, usted debe salir de esta condición. No presuma tener algo, no presuma ser feliz, no presuma una comunión ficticia con Dios, cuando a la verdad en su interior usted está vacío. El Señor quiere librarte, el Señor quiere salvarte de esta situación. Y para ello está la verdad nos hace libre, la verdad nos lleva a tener un vivir real, la verdad nos lleva a la palabra, a disfrutar del Señor, a disfrutar la vida de la iglesia. Y esto nos lleva a tener realidad, amado joven, realidad interior y realidad exterior. Allí sí nosotros, cuando estemos llenos del Señor, ahí sí podemos presumir todo lo que queramos en cuanto a Dios se refiere. Oh Señor Jesús, vivir en vanidad nos lleva a cambiar la verdad por la mentira. Quizá usted no ha considerado este asunto. Quizá usted piensa, bueno, aparento ciertas cosas y eso no me va a traer problemas. Pero sí, joven, sí trae problemas. La vanidad nos lleva a cambiar la verdad. Y en Romanos capítulo 1, versículo 21 dice la palabra: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Señor Jesús, hay muchos jóvenes que empiezan a vivir, a disfrutar al Señor, contacto con la palabra, un vivir de oración, un vivir de servicio, un vivir de entrega, de cooperación. Están en todos los servicios de la iglesia, pero con el pasar del tiempo empieza a entrar un poco de frío, un poco de desánimo, un poco de apatía, y empiezan a tener un vivir ya no de realidad, sino de vanidad, es decir, de pura apariencia. Oh Señor Jesús. Y esto sucede cuando caemos en nuestros propios razonamientos, cuando empezamos a considerarnos, a considerar que estamos bien, que no nos falta nada. Oh Señor Jesús, esto nos lleva a envanecernos y nuestro corazón es entenebrecido, es decir, se llena de tinieblas, se llena de oscuridad. Ya no estamos claros en lo que estamos haciendo. Y el versículo 25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Me impresiona este versículo: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. A esto nos lleva tener un vivir de apariencia. Amado joven, esto es delicado, necesitamos reconsiderarlo, salir de toda apariencia y volvernos a la verdad para tener realidad. Que seamos jóvenes que tienen un vivir real,
que tienen un vivir que expresa al Señor, que expresa las virtudes del Señor, tanto en el hogar como en el trabajo, en la iglesia, en donde quiera que estemos, que seamos una sola persona y no que tengamos distintas personalidades según el ambiente. Oh Señor Jesús, alabado sea el Señor. Quizá usted puede pensar, bueno, un poco de vanidad no me hará daño, pero quisiera que consideraras esta palabra. 1 Corintios 5:6 dice: no es buena vuestra jactancia. Nunca es bueno que nosotros los jóvenes nos jactemos y nos sintamos sobrados. Oh Señor Jesús, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Amado joven, un poco de vanidad te va envolviendo poco a poco, sin darte cuenta que esto se va convirtiendo en un monstruo difícil de vencer cuando te ves totalmente envuelto en esta condición. Oh Señor Jesús, alabado sea el Señor, porque Él tiene la salida para todas estas cosas. Alabado sea el Señor. Necesitamos practicar la verdad. Necesitamos ser practicantes de la verdad. Practicar la verdad consiste en vivir la verdad habitualmente y no ocasionalmente. Señor Jesús. Vamos al siguiente punto. Dice la importancia de recibir la fe para tener realidad y contraatacar la vanidad. ¿Cómo contraatacamos? ¿Cómo sacamos las apariencias de nuestro vivir? Teniendo un contacto con la palabra. Este versículo que hemos compartido muchas veces, Romanos 10:17, así que la fe es por el oír. Amén. Y el oír por la palabra del Señor. Amado joven, ¿hacia dónde estás inclinando tu oído? Tu oído, ese órgano es tan importante porque es el medio por el cual la palabra entra. Oh Señor Jesús, por eso es importante tener un oído adecuado. Sin embargo, Mateo capítulo 13, versículos 9, 13 y 15, dice la palabra del Señor. Oh Señor Jesús, si no oímos la palabra de Dios, no recibimos la verdad ni la fe. Amado joven, si no estamos escuchando la palabra del Señor, no tenemos verdad y no tenemos fe. Dice Mateo 13:9, el que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Bien, tenemos oído, necesitamos oír. El problema o la pregunta es, ¿qué estamos oyendo? Amado joven, ¿qué estás oyendo? Señor Jesús, necesitamos sincerarnos delante del Señor y confesar delante de lo que estamos oyendo y pedirle que nos vuelva a la palabra. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y versículo 4, hay una palabra también interesante. Oh Señor Jesús, aleluya por la palabra. 2 de Timoteo 4, 3 y 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, atención a esta palabra, sino que teniendo comezón de oír. Esto significa que tendremos el deseo de oír cosas que no tienen que ver con la palabra del Señor. Tendremos el deseo, el hambre de oír lo que nos agrada, lo que nos satisface, lo que pensamos que nos llena, lo que nos trae beneficio. Pero este comezón de oír no tiene que ver con la palabra del Señor. Y eso es lo que está sucediendo en este tiempo. Muchos tienen comezón de oír, pero no precisamente la palabra. Quizá tienen comezón de oír videos en las distintas plataformas de las redes sociales, música que no tienen que ver con alabanzas, himnos y cánticos espirituales. Por eso, amado joven,
Necesitamos circuncidar nuestro oído, es decir, cortar toda carnalidad que quiera entrar por nuestros oídos y afectarnos y dañarnos. Señor Jesús, versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Señor Jesús, amado joven, es importante que santifiquemos este órgano que es nuestro oído. Por allí entra la palabra y si no tenemos un oído apropiado, la palabra no podrá entrar en nosotros y no podrá hacer el trabajo para lo cual ella es enviada. Por eso necesitamos santificar nuestro oído y no caer en esta condición, no apartar nuestro oído de la verdad y volvernos a la fábula. El Señor nos libre de esta situación. En Isaías capítulo 55, alabado sea el Señor, Isaías tiene la experiencia de que su oído estaba cerrado a la voz de Dios y Isaías clamó de la siguiente manera. Isaías capítulo 50 versículo 4 dice la palabra: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Amados jóvenes, necesitamos orar al Señor para que Él despierte nuestro oído para escuchar su palabra. Oh Señor Jesús, versículo 5, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Amados jóvenes, en este tiempo hay mucha palabra, hay palabra en cantidad. Se están grabando muchos audios. Necesitamos nosotros entrar en este fluir y disfrutar de la palabra. Pedirle al Señor: Señor, abre mi oído, circuncida mi oído, ayúdame a apartar mi oído para oír tu palabra. Oh Señor Jesús, y amados jóvenes, no ser rebelde en este tiempo, en esta edad. Necesitamos ser jóvenes maduros, jóvenes firmes, jóvenes que tienen fundamentos en el Señor, que consideran su vida y se vuelven al Señor, dejan la rebeldía a un lado y se vuelven al Señor. Alabado sea Cristo. Oh Señor Jesús. Éxodo capítulo 39, otra palabra con relación al oído. Es importante tener un oído adecuado para recibir la palabra del Señor. Éxodo capítulo 19, versículo 5, dice la palabra: ahora pues, si diereis oído a mi voz, amado joven, el Señor te dice: si diereis oído a mi voz. Amados jóvenes, necesitamos dar oído a la voz del Señor. Él quiere hablarte, Él quiere comunicarse contigo, Él quiere decirte muchas cosas, pero si tu oído está apartado de Él, no podrás escuchar la voz de tu Señor. Necesitamos ser jóvenes que anhelan oír la voz de su Señor, para que seamos ministrados y llenos de su vida. Aleluya, alabado sea el Señor. De esta manera, recibiendo la palabra del Señor, disfrutando la palabra del Señor, seremos llenos de la verdad y la verdad nos llevará a tener un vivir de realidad en donde quiera que estemos. Oh Señor Jesús, de esta manera nosotros como miembros de la iglesia, como jóvenes de la iglesia, seremos también esa base y esa columna que defiende o que sostiene la verdad. Alabado sea el Señor Jesús. Por último, en los asuntos prácticos, para darle práctica a esta palabra, necesitamos 1 Timoteo 4:13, que dice: ocúpate en la lectura. Amado joven, ocúpate en la lectura. Oh Señor Jesús, diario se nos está pasando por los grupos de jóvenes el proyecto Ocúpate por la lectura. Necesitamos ser aquellos que atienden a la palabra del Señor, que disfrutan los versículos, que apartan 5 o 10 minutos para disfrutar estos versículos. Y por último me despido leyendo Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra: bienaventurado el que lee
y los que oyen las palabras de esta profecía. La palabra bienaventurado significa feliz, feliz, feliz. Amado joven, ¿quieres ser realmente feliz? ¿Quieres que tu fidelidad sea real? Necesitas leer y necesitas oír la palabra que el Señor está hablando en este tiempo. Jesús es el Señor. Dios les bendiga.